Buenos días, querida familia. Qué linda oportunidad que tenemos de podernos conectar virtualmente. Quiero darles un fuerte abrazo virtual por ahora a todos ustedes desde sus casas, sus hogares y toda la gente que se está conectando desde diferentes lugares del Perú y aún en otros países también. Sin duda todos estamos aprendiendo lo que es la vida en este contexto que nos está tocando. Hoy día tuvimos la oportunidad de comenzar a celebrar también el cumpleaños de mi esposita, así que hemos podido en cuarentena celebrar un día tan especial para nuestra familia. Así que realmente espero que Dios nos bendiga hoy y que podamos juntos seguir adorando al Señor desde nuestras casas. Así que quisiera comenzar con unas palabras de oración. Les pido ahí donde están, si nos pueden acompañar un momento, pedirle a Dios que bendiga este tiempo, que realmente podamos conectarnos con Él, escuchar su palabra, su dirección para estos tiempos de la vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias nuevamente porque no hay barrera geográfica que pueda detener tu presencia, tu obrar en nuestras vidas. Te doy las gracias por cada familia, por cada persona que se está conectando en este momento para poder escuchar el mensaje de tu palabra, ese mensaje eterno, ese mensaje que no cambia, que nos da sabiduría e instrucción para la vida. Así que Señor, gracias por todos aquellos que se han quedado en casa. Gracias también, Señor, por aquellos que a pesar de la distancia quieren conectarse para, aunque sea virtualmente, ser parte de un mismo cuerpo y poderte adorar, Señor, desde los diferentes rincones de la tierra. Te damos las gracias y dedicamos, Señor, este tiempo en tus manos, pidiéndote que tú lo hagas especial. Señor, que tú nos permitas no solamente oír tu voz, sino poder experimentar tu presencia y que podamos salir revitalizados, reanimados, llenos de esperanza y descansados de este tiempo juntos. Oramos todo en el nombre de aquel que hace posible lo imposible, Jesucristo. Amén. Amén. Bien, familia, una de las cosas que estaba pensando es que probablemente ningún otro tiempo en la historia ha sido tan parecido al tiempo que vivió la iglesia durante sus primeros años. Sabes que durante los primeros casi 300 años la iglesia cristiana tuvo que reunirse en casas muy parecido a lo que estamos haciendo ahora. En ese entonces lo hacían porque estaban ellos sufriendo persecución política, persecución religiosa, y era prohibido reunirse en templos o en otros lugares, y la iglesia se reunía en las casas. Hoy día no estamos siendo perseguidos políticamente, pero estamos siendo perseguidos por un virus y eso nos ha obligado a tener que quedarnos en casa. Pero quiero darte una palabra de ánimo en esta mañana y decirte una cosa, que el mismo Dios de la historia, que estuvo en control en los inicios de su iglesia y encontró en medio de esa persecución y en medio de esa crisis la manera de darse a conocer y de cumplir sus propósitos en la vida de su pueblo y de la gente, ese mismo Dios de la historia sigue estando en control de nuestra historia hoy, marzo 2020, desde Lima, Perú y hacia todo el mundo. Dios sigue estando en control y va a cumplir sus propósitos y va a caminar a nuestro lado durante todo el tiempo que dure este tiempo de crisis y de transición. Así que considere muy oportuno para compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que ha sido inspirado en el capítulo 88 del libro de Salmos, ¿ya? Para aquellos que tal vez no están tan familiarizados con la Biblia y especialmente con el libro de los Salmos, el libro de los Salmos es un libro poético. Es un libro que está lleno de composiciones, de oraciones hechas canción. Y lo interesante es que todos los salmos fueron escritos justamente en tiempos de crisis. Tiempos muy parecidos al tiempo que estamos viviendo hoy. Tiempos donde había una gran ansiedad. Tiempos donde había una gran incertidumbre. Tiempos donde había muchísimo temor hacia lo que el futuro iba a traer. Tiempos de enfermedad y aún tiempos de muerte. Así que quiero recomendarte, tal vez en estos días que vas a tener algún tiempito adicional, tal vez que todas las mañanas o quizás todas las noches te des el tiempo de poder leer un salmo y que puedas escuchar el corazón de hombres y mujeres que sufrieron situaciones como la que estamos sufriendo hoy, pero que encontraron en Dios una respuesta y una esperanza. Así que en el Salmo 88, que es el salmo que vamos a estar reflexionando el día de hoy, eh, yo quisiera que pudiéramos meditar en dos enseñanzas principalmente de este Salmo 88. En primer lugar, quisiera que pudiéramos entender cuán importante es que ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la crisis, ante la oscuridad, tengamos una expectativa clara.
Es muy importante tener una expectativa clara en cuanto a lo que el dolor significa en nuestra vida o por qué nos toca sufrir. Y en segundo lugar, es tremendamente importante que aprendamos la lección, no solamente de tener una expectativa correcta frente al dolor y frente al sufrimiento, sino también tener una perspectiva correcta. Porque muchas veces la oscuridad nos quita la capacidad de poder mirar con objetividad. Y vemos a veces las cosas muchísimo más oscuras de lo que realmente son. Así que quiero pedirles que me acompañen a leer en el libro de los Salmos, en el capítulo 88. Voy a leer del verso 1 al verso 6 y luego voy a leer el último versículo, el verso 18. Fíjate, estas son las palabras de un hombre que caminó con Dios, pero que se encontró en una profunda situación de oscuridad. Mira lo que dice. Dios mío, tú eres mi Salvador. Día y noche pido tu ayuda. Permite que mi oración llegue a tu presencia. Presta atención a mis ruegos. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Fíjate cómo él describe su situación. Estoy al borde de la muerte. Parece que ya no tengo remedio. Hasta hay quienes me dan por muerto. Parezco un cadáver y enterrado, al que nadie toma en cuenta porque la muerte se lo llevó. ¿Alguna vez te has sentido así? Parece que nadie se da cuenta de mi dolor. Parece que he sido totalmente abandonado. Así se sentía el autor del Salmo 88. Sufro tantas calamidades que estoy al borde de la muerte. Es como si estuviera en el barranco más oscuro. Y luego termina el capítulo en el verso 18 hablándole a Dios ahora. Y fíjate lo que le dice. Por ti, por ti ya no tengo amigos. Por ti me he quedado sin familia. Ya solo me queda esta terrible oscuridad. Fíjate, hay dos cosas que quiero llamar tu atención acerca de este salmo. Como te decía al principio, lo primero es cuán importante cuando nos toca atravesar tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, tiempos de pruebas inciertas como las que estamos viviendo, cuán importante es tener una expectativa correcta. Fíjate que el autor del libro del capítulo 88 en el libro de los Salmos, mira, él se identifica como una persona creyente. Es más, si lees todo el Salmo, él va a comenzar a decir, Dios, yo te he buscado desde mi juventud. Va a decir, día y noche te he buscado en oración. Era una persona creyente. Era una persona comprometida con su fe. Era una persona que conoció a Dios desde su juventud. Es más, en el versículo 1 le dice, Dios mío, eres mi Dios, mi Salvador. Pero es interesante que a pesar de que este hombre conocía a Dios, en el momento más oscuro de su vida, siente que Dios le ha abandonado y lo ha dejado. Él no puede comprender cómo es posible que alguien que camine con Dios haya llegado a esta profunda desolación como en la que se encontraba él. Fíjate, este hombre no solamente se encontraba en una oscuridad externa, ¿no? La oscuridad externa es cuando las circunstancias son terriblemente apremiantes, dolorosas, incontrolables, inciertas, como las que estamos viviendo. Esa es una oscuridad externa. Este hombre estaba en una profunda oscuridad externa. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Es cuando no solamente experimentas una oscuridad externa, sino que también experimentas lo que es una oscuridad interior. Cuando has perdido totalmente toda la esperanza. Cuando en medio de la crisis externa te sientes totalmente solo, totalmente abandonado, aún por el mismo Dios. Esa oscuridad sí que es verdaderamente oscura. Y es en la oscuridad en la que se encontraba este hombre, porque él no tenía una perspectiva correcta. Él creía que si Dios estaba caminando de su mano, estas cosas no deberían suceder en su vida. Sabes, durante estos días he estado mirando diferentes posteos, diferentes comentarios en las redes, en lo que he podido conversar con la gente, y veo a muchísima gente probablemente bien intencionada, gente que cree en Dios, gente que realmente quiere aferrarse de la mano de Dios, pero veo que quieren encontrar algún tipo de fórmula para librarse del dolor y del sufrimiento. Veo a veces con cuánta buena intención a veces postean un versículo bíblico, ¿no? Que habla acerca de la protección de Dios, que si crees en Dios el mal no te tocará, y le piden a sus contactos y le dicen copia esto y pégalo, como si fuera una especie de antídoto contra el dolor y contra el sufrimiento. Déjame decirte que eso no significa tener una expectativa correcta. En ninguna parte de la Biblia
La Biblia nos dice que los que vamos a caminar con Dios, vamos a creer en Dios, vamos a ser libres del dolor y libres del sufrimiento. Esto me hacía pensar un poco lo que dice justamente Salomón en el libro de Eclesiastés. El hombre más sabio que jamás caminó sobre la tierra después de Jesús, así lo describe la Biblia. Y este hombre en el capítulo 3 de Eclesiastés, ¿sabes lo que dice? Dice, debajo del cielo todo tiene su hora. Debajo del cielo significa que aún no estamos en el cielo. Si estuviéramos en el cielo, todo funcionaría perfectamente bien. No existiría dolor, no existiría sufrimiento, pero no vivimos en el cielo todavía, vivimos debajo del cielo. Y Salomón dice, debajo del cielo todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Hay tiempo de empezar y también hay tiempo de terminar. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de disfrutar y hay tiempo de sufrir. Y el que crea que confiar en Dios y caminar con Dios va a significar que Dios te va a proteger para que vivas solamente en un lado de lo que verdaderamente es la vida debajo del cielo. De la manera más amorosamente posible, te digo, estás teniendo una expectativa totalmente equivocada. El mismo Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. En este mundo vas a experimentar dolor. La Biblia dice, nadie es mayor que su maestro. Y si el mismo Jesús vino a este mundo a sufrir por amor, a entregarlo todo por el beneficio de aquellos que muchas veces lo persiguieron, ¿cuánto más nosotros que creemos en Él como sus seguidores? Sabes, es interesante, muchas veces pensamos que las tragedias no nos van a alcanzar a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces estamos a veces mirando el noticiero y uno de pronto ve todas estas tragedias que ocurren tan lejos de aquí? Uno ve a veces un terremoto, un tsunami, ve a niños muriendo de hambre porque no tienen que comer, ve la persecución en lugares donde está prohibido vivir la fe de manera pública, gente que está siendo decapitada, y uno ve todas estas tragedias en el mundo y uno lo mira como si estuviera protegido por la pantalla del televisor y diciendo estas cosas nunca van a llegar aquí. Gracias Señor, porque aquí no sucede nada de eso. Pues ¿sabes qué? Esta situación nos está demostrando, nos pone el tablero igual absolutamente a todos. Todos somos muchísimo más frágiles de lo que pensábamos que éramos y que no tenemos tanto control como lo que creíamos que verdaderamente teníamos. Nadie está libre de experimentar tiempos de oscuridad, tiempos de dolor y tiempos de sufrimiento. Una de las películas que más le gustaba a mis hijas cuando eran pequeñas se llamaba The Princess Bride. Traducido al español es La Princesa Prometida, ¿no? Donde había un personaje que se llamaba Indigo Montoya y él tenía esa frase, ¿no? Que decía, My name is Indigo Montoya, you killed my father, prepare to die. Probablemente mis hijas, si me están viendo, recuerdan esas frases. Pero dentro de esa película había una parte también donde uno de los enemigos, tal vez de la princesa, se le acerca y le dice a la princesa, ¿sabes qué? En esta vida, la vida es dolorosa, la vida tiene sufrimiento y el que te diga lo contrario te está queriendo vender algo. ¿Qué palabras tan apropiadas para este tiempo que estamos viviendo? ¿No? Fíjate, la Biblia no está tratando de venderte absolutamente nada. La Biblia ni el cristianismo es un antídoto para el dolor ni para el sufrimiento. Todo lo contrario. Fíjate lo que dice el Salmo 23 cuando dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. No dice que si tú estás conmigo, no vas a atravesar por el valle de la sombra, de la muerte, del dolor, de la aflicción, ni del sufrimiento. Lo que dice es, cuando andes por el valle de la sombra, de la muerte, del dolor y del sufrimiento, no tendrás por qué temer, porque yo estaré contigo. Cuán importante es que tengamos esa expectativa correcta y saber cuando venga el tiempo de prueba, el tiempo de aflicción, el tiempo que nadie desea, pero saber que cuando llegue no está ocurriendo absolutamente nada extraño, sino que es parte de la vida debajo del cielo. El sufrimiento puede ser que no sea tu culpa, pero sí eres responsable de tus expectativas. La mitad del dolor no es causado por el sufrimiento que estás atravesando, sino por las falsas expectativas que tenías. Ahora,
Este primer punto yo sé que no ha sido muy esperanzador porque de alguna manera nos está diciendo, ¿sabes qué? El sufrimiento, el dolor y la oscuridad son universales. No importa si crees en Dios, si no crees en Dios, si eres bueno, si eres malo, si eres religioso o no lo eres, si eres ateo, agnóstico, el dolor y el sufrimiento es parte de la experiencia humana debajo del cielo. Pero la segunda parte sí nos trae un poco más de esperanza, que no solamente tenemos que tener una expectativa correcta, sino también que podamos tener una perspectiva correcta en medio de la oscuridad. Porque la oscuridad tiene esta capacidad, ¿sabes qué? A veces de no dejarnos ver muchas veces la luz, ¿no? Nos ciega tremendamente. Yo recuerdo creciendo en un barrio aquí de Lima, casi nunca de chico haber tenido la oportunidad de ver un cielo lleno de estrellas, ¿no? Ya sea porque estamos llenos pues de niebla, ¿no? Aquí en Lima, la Lima gris, o sea, porque simplemente vivimos en la ciudad y en la ciudad hay tantas luces artificiales que no nos permiten ver la belleza del cielo y de las estrellas. Pero recuerdo las veces que mi papá me llevaba a veces de campamento, me llevaba a la playa y, y recuerdo cuando todas las luces se apagaban. Qué cosa más hermosa poder levantar los ojos al cielo y poderte dar cuenta que habían muchísimas más luces de las que nunca antes habías visto y que eran más hermosas y más brillosas de lo que jamás hubieses imaginado. Pero son cosas que nunca hubieras podido ver a menos que la oscuridad hubiera llegado primeramente a tu vida. Fíjate, y volviendo al autor del Salmo 88, fíjate que la oscuridad era tan grande, era tan terrible sobre su vida, que le privó totalmente la capacidad de poder ver la luz de la presencia de Dios en medio de su dolor. Y fíjate que este es el único, hay solamente dos salmos en todos los salmos en la Biblia. Todos los demás salmos empiezan expresando el dolor por medio de la crisis, pero terminan con una palabra de esperanza, menos el Salmo 88. El Salmo 88 comienza en oscuridad y termina en oscuridad. Las últimas palabras que sabemos de este hombre son estas en el versículo 18. Por tu culpa, Dios. Por tu culpa, Dios, ya no tengo amigos. Por tu culpa, Dios, me he quedado sin familia. Y puedes añadir tú tal vez ahí a eso. Por tu culpa, Dios, perdí mi trabajo. Por tu culpa, Dios, se fue mi esposo. Por tu culpa, Dios, mi proyecto de vida fracasó. Déjame decirte una cosa. En esos momentos donde Dios parece estar lo más ausente de nuestra vida, son los momentos que Dios está muchísimo más cerca de lo que te imaginas. Muchas veces no es hasta que estamos en lo que parece ser la más profunda oscuridad de nuestras vidas, es cuando estamos listos para poder ver la luz con un brillo que nunca antes lo habíamos visto. Fíjate que este hombre del Salmo 88, que veía su vida tan oscura, tan sin sentido, tan sin significado, tan abandonada aún por el mismo Dios, no se daba cuenta la manera como Dios lo engrandeció y cómo Dios utilizó su vida y su dolor para bendecir a millones de personas. Y el mismo autor del Salmo 88 escribió muchísimos salmos en la Biblia. Uno de los salmos más hermosos fueron escritos en medio del dolor que este hombre atravesó. Estos salmos han moldeado, inspirado, animado, transformado a la vida de millones de personas desde que ocurrieron estos hechos en su vida. Dios utilizó su vida tremendamente, pero este hombre, por estar tan deprimido dentro de su oscuridad, no tuvo la capacidad de verlo. Y yo te pregunto a ti ahora, en medio de todo este dolor, en medio de toda esta situación, que probablemente es diferente para cada uno de ustedes. Algunos de repente están en una casa grande, con piscina, disfrutando tal vez de una rica parrillada, de compartir con la gente. Estás muy cómodo probablemente en tu casa y qué bueno. Pero probablemente hay muchísimos otros que están en una situación donde de repente ni siquiera tienen agua, donde de repente tienen familiares enfermos que no los pueden llevar al hospital, gente que no tiene ni siquiera para comprar la comida del mismo día y están pasando en una situación tremendamente difícil, difícil, difícil. Yo te pregunto, ¿tienes la capacidad en medio de esta oscuridad de poder ver algo positivo dentro de lo que estás viviendo? Una de las cosas a lo que la Biblia nos exhorta y siempre nos recordamos en mi familia es la importancia de ser benignos, la capacidad de poder ver lo mejor,
La capacidad de no solamente ver el vaso medio vacío, sino poderlo ver medio lleno. El poder reflexionar en todo lo bueno que puede haber llegado a nuestras vidas, aunque no necesariamente sea material en medio de la crisis. Déjame decirte una cosa, probablemente nunca más en tu vida tengas la oportunidad de tener más tiempo al lado de tus hijos que el tiempo que estás teniendo ahora. Eso que ves ahora casi como que estás rebotando ya entre las paredes y que no ves la hora que vuelvan al colegio, déjame decirte, probablemente nunca más vuelvas a tener tanto tiempo para conocer a tus hijos como el que estás teniendo ahora. Esposos, probablemente nunca más vuelvas a tener tanto tiempo al lado de tu esposo o esposa. Yo sé que para algunos esto ya es suficiente, ya quieren salir, pero disfrútalo, disfrútalo. Tu esposo, tu esposa, tu pareja es la persona más importante que Dios ha puesto para que tú puedas conocer, para que puedas deleitarte en ella. La oportunidad de poder terminar aquellos proyectos inconclusos en la casa. La oportunidad de no tener que vivir tan aceleradamente. Antes tenías la excusa, ¿no? Tenías que salir temprano, manejar, trabajar, hacer todas las cosas que tenías que hacer. No tenías tiempo ni siquiera para examinar tu vida. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde quieres ir? Pues hoy tienes tiempo para poderlo hacer, para reflexionar entre lo que es verdaderamente importante en tu vida. ¿Dónde estás en relación a Dios? Fíjate, quiero terminar con esta última reflexión. Una de las cosas que yo me asombro muchísimo más acerca del Dios en el que yo creo, que Él no es un Dios que está sentado en un trono como un viejito con una barba blanca a millones de kilómetros de distancia, mirando de lejos el dolor de la raza humana. Dios es un Dios tremendamente personal, tan personal que decidió venir a este mundo en la forma humana de Jesús para vivir y experimentar el dolor, la aflicción, la incertidumbre, la ansiedad, tal igual como tú y como yo. No tenemos a un Dios lejano, tenemos un Dios muy cercano. Tan cercano, fíjate, hablando ahora de oscuridad, que dice la Biblia que en el momento que Él expiró en la cruz, dice que la tierra entera se llenó de una oscuridad absoluta. Y una de sus últimas palabras mientras Él estaba en la cruz fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su propio padre tuvo que darle la espalda a Jesús mientras Él estuvo en la cruz porque Él estaba cargando todo el dolor, toda la culpa, toda la vergüenza de la humanidad entera sobre sus hombros para hacer un intercambio contigo, conmigo. Y por eso es que lo amo tanto. Porque toda la culpa, todo el dolor, toda la vergüenza que yo merezco, Él la tomó sobre sus hombros. Y toda la justicia y la perfección que Él merece, me la entregó a mí por creer en Él. ¿Sabes? Él vivió la más profunda oscuridad. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no tengamos que estar en esa oscuridad absoluta. Para que tú y yo siempre, en medio de cualquier oscuridad que nos toque vivir, podamos tener una luz de esperanza que Él puede traer a nuestra vida. Él sufrió el abandono total para que tú y yo nunca más seamos abandonados ni nos sintamos solos, porque Él está a nuestro lado. Muchas veces son en tiempos de oscuridad donde podemos levantar los ojos del suelo para poder mirar al cielo. A propósito, un cielo hermoso, lleno de aves, azul, aquí en Lima, que tal vez antes uno está tan apurado que ni siquiera repara en esas cosas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Dios quiere caminar cerca de ti. Yo estoy seguro que nunca ha sido la voluntad de Dios que sea el dolor lo que nos trae a Él, pero Él tiene esa capacidad hermosa de utilizar las circunstancias dolorosas y convertirlas en una bendición. Vamos a orar y luego vamos a terminar con este tiempo de conexión virtual alrededor de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias. Quiero orar por cada persona que está conectada en este momento en sus diferentes hogares, en las diferentes ciudades del Perú y fuera del Perú. Padre, que ellos puedan, en medio de la oscuridad, tengan la capacidad de poder ver una luz de esperanza
que es la luz de Jesús. Te pido, Señor, que tú encuentres la manera de que ellos puedan cultivar esta espiritualidad, de que puedan conocerte íntimamente, saber que tú no eres el Dios de las formas y de las religiones y de los templos y de los edificios. Tú eres el Dios de la vida, de los corazones, de las personas. Eres un Dios que te deleitas en tu creación. No eres un Dios ajeno y distante, eres un Padre amoroso que estás con los brazos abiertos esperando a que nosotros pudiéramos venir en tu búsqueda. Y oramos, Señor, que en medio de esta crisis tú puedas mostrar compasión con aquellos que están sufriendo, que tú puedas suplir las necesidades a través de nosotros, tu pueblo, Señor, de aquellos que no tienen que comer, que están sufriendo en las calles en este momento. Ayúdanos a ser tus pies, ayúdanos a ser tus manos en estos momentos de dificultad. Pero gracias, porque por más oscura que sean las circunstancias, tenemos luz, porque tú estás con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.